Lo que a continuación les cuento es verdad. Nos sucedió a mi esposa y a mí en el 99. En ese tiempo nos fuimos a trabajar a Texas, yo como soldador en un taller y ella encontró trabajo en la garra. Así denominan a las empresas que se dedican a empacar y comercializar las pacas de ropa de uso americano. Ahí les llega y luego seleccionan pacas de ropa de primera, de segunda, de tercera y desecho para limpieza de taller. La ropa de primera consiste cuando esta es nueva, la de segunda es de uso en muy buen estado, la de tercera va revuelta de uso en condiciones regulares y la de desecho es la que cortan en retazos. Esa la compran talleres mecánicos de soldadura, entre otros para limpieza de fierros y manos, en fin, para las personas que ahí laboran. Pero seguido encuentran en los bolsillos de la ropa de uso varias cosas, algunas de valor, como aretes, pulseras, cadenas, dinero en efectivo, encendedores, llaveros, etcétera. Una tarde llegó mi esposa muy contenta y me mostró unos aretes de oro que se encontró en la bolsa de un saco. Era un par de angelitos en cada arete, con sus alitas que sobresalían atrás de sus cabezas. Los tomé viéndolos por unos instantes y vi que eran de 14 quilates. Se los devolví a mi esposa, quien los tomó y los ensartó en una cortina del mini departamento en el que vivíamos. Como ya lo mencioné antes, yo trabajaba en un taller de soldadura donde me dieron el puesto de instalador, el cual al principio me pareció muy difícil poder desempeñar dicho puesto, ya que se requería recorrer no solo la ciudad de Dallas, Texas, sino también Fort Worth, Waco, Frisco, Garland Road, en fin, muchas ciudades que se encuentran prácticamente ligadas a la ciudad de Dallas. Fue todo lo contrario a como imaginé sería mi trabajo, porque pese a eso, me resultó mucho más fácil de lo que pensé. Recorrí prácticamente de cabo a rabo las ciudades circunvecinas sin ningún problema, incluyendo desde luego a las dos principales, aunque mi trabajo era algo pesado, ya que hacíamos muchas horas extras. Trabajábamos todos los sábados, incluso algunos domingos, por lo que llegaba al departamento exhausto, con muchos deseos de descansar, algo que me resultó imposible, ya que mi esposa empezó a despertarme todas las noches, diciéndome que un fraile o monje que salía por un lado de su cama le tocaba los pies y acercaba la cabeza sin rostro a su cara de ella, una cosa descabellada e imposible, tanto por la forma de la apariencia que me describía tenía aquel monje, y puesto que la cama estaba prácticamente pegada a la pared donde dormía ella. Yo trataba de calmarla diciéndole que solo era una pesadilla, no debía tener miedo porque eso no existía, solo estaba en su mente. Sin embargo, esto se empezó a repetir noche tras noche y yo cansado empecé a desesperarme diciéndole que entendiera, nada de eso era real, su imaginación le estaba jugando sucio. Pero lejos de entender, cada vez se empeoraba más, al grado que ya le daba terror cuando llegaba la hora de dormir, hasta que ya un tanto molesto debido a que no me dejaba dormir, le dije que estaba loca, que durmiera y me dejara dormir, también que rezara antes de acostarse para que no tuviera esas pesadillas. Ella me dijo que empezó a creer que yo tenía razón, que sí estaba loca, pensando en que lo que veía no existía, y trató de ignorar, aunque me aseguraba que aquel ente se le aparecía todas las noches de entre la pared, poniendo su cara frente a la de ella y después le tocaba los pies. Ella trataba de ignorarlo, diciéndose entre sí que aquello no existía y que lo estaba alucinando. Luego ya no me dijo nada sobre eso. Así fue durante un tiempo. Ella salía de su trabajo todos los días a las 6:30 de la mañana. A esa hora la recogían unos compañeros que le daban raite a su trabajo y se levantaba a las 5 de la mañana para hacer su lonche y el mío. Un día sonó el claxon de sus compañeros que pasaron a recogerla y se despidió de mí. Yo trabajaba muy cerca de donde vivíamos, me tomaban escasos 15 minutos para llegar, por lo que podía darme el lujo de levantarme hasta las 7:15 am. Pero ese día cuando se despidió de mí, cuando salió del departamento, escuché que abrieron la puerta. Supuse que algo se le había olvidado, por lo que le pregunté sin abrir los ojos: ¿qué se te olvidó, mija?
Al no obtener respuesta, volví a preguntar lo mismo, pero nadie contestó. Entonces abrí los ojos mirando hacia la puerta, la cual se encontraba cerrada, siendo que yo había escuchado que la abrieron, y ahí frente a la puerta se encontraba ese ente que mi esposa siempre veía. Sus manos eran huesudas, todo su cuerpo estaba cubierto por un tipo de sotana de color café oscuro, con una capucha sobre su cabeza, la cual no se le veía, solo se miraba oscuridad en donde se suponía debía estar su rostro. Yo no me podía mover, la verdad, no puedo describir esa sensación de no poder mover ni siquiera un solo dedo de mí. Es como si te quitaran la habilidad de poder controlar tu cuerpo. En ese momento aquella aparición, no puedo decir que caminó hacia mí, porque en realidad parecía como si flotara y se detuvo exactamente frente a mí. Se inclinó poniendo su oscura cara frente a mí, quedando prácticamente a unos 3 o 4 centímetros de mi rostro, pero aún a esa distancia nunca pude distinguir ninguna facción, solo una oscuridad impresionante. Era lo que tenía en lugar de rostro. Se enderezó y giró dándome la espalda, entonces se sentó en mi abdomen, o mejor dicho, se posó dentro de mi abdomen, puesto que estaba introduciendo su cuerpo dentro del mío. Para ese momento yo estaba bañado en un sudor frío, todo mi cuerpo me hormigueaba y seguía sin poder moverme. Lo único que pude hacer fue pedirle ayuda a nuestro Creador y Señor Jesucristo. Le imploré por su ayuda, diciéndole que me protegiera de aquel ser para que no me hiciera ningún daño. En ese preciso instante que invoqué la ayuda divina, ese ser diabólico desapareció, convirtiéndose en una nube oscura tipo neblina, precisamente cuando solo le faltaba recargar la espalda y su cabeza para quedar completamente dentro de mi cuerpo. Solo cuando se convirtió en esa nube pude recuperar la movilidad. Fue como si la horrible visión hubiese perdido su poder sobre mí. Me levanté como de rayo vistiéndome y salí corriendo dejando aún dentro esa extraña neblina. Subí a mi coche y llegué más temprano que nunca a recoger a los compañeros para irnos a trabajar. Asustado les conté lo que me había sucedido, pero se burlaron de mí, haciéndome bromas. Dijeron que de seguro lo había soñado. No dije nada porque recordé que yo tampoco le había creído a mi esposa cuando me decía sobre esa macabra aparición. Al contrario, la había juzgado de loca. Ahora yo sentí el mismo terror que había sentido ella y la compadecí. A partir de ese día empezaron a suceder cosas muy raras en el departamento. Se escuchaban ruidos extraños, como canicas rodando, se caían objetos, se movían las sillas, desaparecían cosas de donde las guardábamos, se encendían o apagaban las luces. Un compañero, que era el encargado de pintar todos los trabajos de nombre Juan, era originario de un pueblo que se llama Agua Gorda, no recuerdo de qué estado, pero teníamos una buena amistad. Me dijo: ¿a poco es cierto lo que nos contó aquel día? Le respondí que sí era cierto. También le dije que por si fuera poco, después de ese día empezaron a suceder cosas más extrañas. Noté que sentía curiosidad respecto a eso, quizás creyendo que eran mentiras mías. Y al siguiente viernes, cuando salimos del trabajo, me dijo que tenía ganas de tomarse unas cervezas, que si quería compráramos un six cada quien. Yo le respondí que sí, porque la verdad se me antojaban después de tanto trabajo y tanto susto. Compramos la cerveza y le pregunté a Juan a dónde vamos a tomarlas. Él me respondió: vamos a su departamento, May. Vamos pues, le contesté. Tan pronto como entramos al departamento, Juan me preguntó: ¿a poco aquí es donde dices que se aparece el monje? Ni siquiera alcancé a responderle, porque en cuanto terminó de decir su pregunta, de la nada salió volando un espejo que mi esposa tenía recargado en una pared, haciéndose añicos a un lado de nosotros. Era un espejo como de 1,20 m de alto por 50 centímetros de ancho, con marco de madera algo pesado. Salió volando como si alguien lo hubiese arrojado con mucho coraje. Juan volteó a verme y me dijo con voz temblorosa: mejor vámonos de aquí, May. A mí solo me dio risa y le respondí: ¿querías venir a ver si era cierto o solo ver si era chisme lo que te conté? Bueno, pues ya viste que sí es cierto.
le dije sarcástico a mi amigo, que estaba amarillo por el miedo. Las cosas siguieron empeorando. No había día en que ese ente no nos hiciera maldades para hacernos saber que allí seguía, hasta que un sábado en la tarde, mi esposa y yo desesperados empezamos a hacer memoria para sacar conclusiones de cómo había empezado todo. Antes no teníamos ningún problema en cuestión a manifestaciones paranormales, nunca habíamos presenciado nada que no fuera de este mundo. Entonces se me vinieron a la mente aquellos aretes que se encontró en su trabajo. Le pregunté que en dónde los tenía. De inmediato me dijo que en la cortina. Los tomé observándolos detenidamente, poniendo atención a todos los detalles de los pequeños angelitos. Después de unos cuantos segundos de mirarlos bien, le dije a mi esposa, aparentemente son unos angelitos, pero si los miras con atención, te puedes dar cuenta que son unos ángeles pero con cuernos. Cuando ella los vio, miró con asombro que sí era verdad, tenían cuernos esos angelitos. Entonces los relacionamos con las apariciones de aquel ser horrendo. En eso mi esposa me dice, espérame tantito, ahora regreso. Fue y buscó a la dueña del departamento, le decían doña Nena, nunca supe su nombre real. Mi esposa le platicó lo que estaba sucediendo en su departamento y a raíz de cómo había empezado todo. Doña Nena le comentó a mi esposa que al día siguiente domingo su esposo y ella iban a ir a misa a la iglesia de Santa Rita, que si quería ir para que le dejaran esos aretes a esa santa, tal vez eso alejaría lo que nos perseguía. Mi esposa aceptó, queríamos librarnos de ese mal. Al día siguiente se arregló y envolvió el par de aretes en una servilleta de papel muy grande frente a mí. La dobló de tal manera que la servilleta quedó formando un cuadro como de unos 3 o 4 centímetros con los aretes adentro. Se despidió de mí y se fueron a misa. Cuando regresaron, ya pasaba del mediodía y miré que mi esposa venía con cara desencajada y supuse que algo no andaba bien. Luego me dijo que los aretes habían desaparecido de la servilleta. Yo también me asombré cuando me lo dijo, porque eso resultaba imposible, ya que la servilleta estaba bien doblada. Además la puso en su bolsa trasera de su pantalón de mezclilla y dijo que al sacarla no estaban los aretes en dicha servilleta. Todo esto yo lo vi. La dobló y guardó frente a mí. ¿Cómo era posible que desaparecieran así nomás? También fue extraño que desde ese día dejamos de ver y escuchar cosas paranormales en el departamento, lo que comprobaba que esos brócolis sí tenían mucho que ver con las apariciones de ese demonio. Tiempo después, curioseando en la red, encontré la información de ese ente diabólico. Según decía, que es un demonio de alta jerarquía, ya que tiene su propia legión del mal a su mando. Todo esto que les cuento no es una historia inventada por mí, ni mucho menos. Es algo verdadero que nos tocó vivir a mi esposa y a mí. De los aretes nunca supimos qué pasó con ellos, y tampoco la relación que tenían con ese ente demoníaco. Solo desaparecieron sin dejar rastro.